Cuando tú te pones a considerar los que son propiamente los ingresos de estados y municipios, vemos que para muchos de ellos su nivel de endeudamiento con respecto a estos ingresos ya es brutal. Muchos municipios reciben casi nada de presupuesto y están obligados a acudir a un préstamo bancario. No hay transparencia y no hay rendición de cuentas de los gobernantes. Sigo escuchando en todos lados lo que vive es una irresponsabilidad en el manejo de las finanzas. Buenas noches, bienvenidos al Observador. Hoy ponemos en la mira del Observador un tema que resulta espinoso, un tema que de alguna manera puede hipotecar el futuro de millones de personas, la deuda de los estados y los municipios. Quiero agradecer la presencia de mi colega amigo César Cancino, que está con nosotros. César, muchas gracias por Víctor, acompañarnos. muchas gracias, buenas noches a todos el auditorio. Sí, efectivamente es hablar de la deuda que usted y yo tenemos, porque representamos finalmente al estado y a los municipios, de cómo salir adelante, de cómo está esta radiografía, qué está pasando en nuestro país y podremos salir del mismo. De esto hablaremos durante los próximos minutos. Así es, y nos acompaña, y de verdad es que es un gusto que esté con nosotros, Alejandro Olivo, de Moody's, de la agencia calificadora Moody's. Alejandro es director, para América Latina, para Canadá, de lo que puede considerarse los gobiernos subnacionales, o sea, de los municipios y los estados. Y Alejandro está aquí con nosotros porque es precisamente alguien que califica esa deuda. Yo quisiera preguntarte, Alejandro, ¿cómo afecta la vida cotidiana de las personas este grave problema del aceleramiento que hemos tenido en los últimos años, en los últimos 12 años, de esta deuda? ¿Cómo afecta la vida de las personas? Bueno, ciertamente, buenas noches, Víctor, César, un gusto estar aquí en el programa. Ciertamente, en algún caso positivo, déjame empezar con una nota positiva. En un caso positivo, un endeudamiento se traduce en mejor infraestructura, mejores servicios públicos que finalmente benefician a los ciudadanos. En un caso no tan optimista, en un caso como hemos visto recientemente en México, el endeudamiento no se traduce necesariamente en mejor obra, en mejor infraestructura, en mejores servicios, y sí, la factura, después de la fiesta, está ahí, claro. Y como bien señalabas, pues la tiene que pagar el contribuyente común y corriente. Es cuando hablamos de que se está endeudando es porque hay mejores servicios, más obra pública, pero hoy estamos revisando en el contexto nacional que solamente están las facturas, pero sin la obra, simplemente no se ejecutó. Ciertamente casos, ¿no? hay algunos casos en donde ciertamente no empata el nivel de endeudamiento con el nivel de desarrollo de la infraestructura y de los servicios. Bueno, ahora les vamos a presentar una nota que tiene que ver con lo que podemos considerar el origen de esta deuda. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el origen de la deuda, de la grave deuda de algunos estados y municipios en este país? Lo grave del endeudamiento de estados y municipios va más allá de su monto, dado que solo representa una proporción de 3.5% del Producto Interno Bruto. Su gravedad más bien estriba en el ritmo de su crecimiento, de un 130% en los últimos 12 años, sumando un total de 434,761 pesos, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda. Cuando tú te pones a considerar los que son propiamente los ingresos de estados y municipios, vemos que para muchos de ellos su nivel de endeudamiento con respecto a estos ingresos ya es brutal. Ha empezado a haber una reacción en los últimos 2 o 3 años, por medio de la banca que dice, ¿sabes qué? A lo mejor a estos préstamos yo ya no le entro, hay una crítica social, me empiezo a autorregular. También las agencias calificadoras, varias de las deudas de los estados, las calificaciones las han bajado muchísimo. Incluso por ahí ya hay un par de municipios que básicamente tienen calificaciones de deuda chatarra. Encontramos por ahí un par de estados y algunos municipios que al ya no tener acceso a los créditos tradicionales, se están incluso financiando con proveedores. Juegan lo que se conoce como jineteo. Pero aquí el problema es que a lo mejor
4 o 5 meses antes de salir, le dejan de pagar a proveedores, se financian con esos recursos y de repente la nueva alcaldesa o los nuevos gobernadores y todo llegan y sorpresa, la deuda real que tienen es mucho más alta de la reconocida en libros. Resulta determinante el que en los últimos 15 años se hicieron modificaciones de índole jurídica para facilitar a los gobiernos locales el acceso a créditos. La deuda hacia finales de la década de los 90 realmente era muy pequeña, la deuda subnacional, pero ahí ocurre un cambio importante. Este cambio tiene que ver con un cambio en la ley que básicamente permite que los estados y los municipios no solo obtengan deuda de la banca de desarrollo, sino que permite que también vayan a la banca comercial sujeto a que la deuda sea en pesos. Mientras la banca de desarrollo vio postergada su acción, la banca comercial vio en el otorgamiento de préstamos a estados y municipios una oportunidad de negocio. Tú tienes estados donde el Congreso y el gobernador eran de diferente partido. Ahí típicamente las auditorías estatales funcionan más o menos bien, las auditorías superiores estatales. Sin embargo, cuando Congreso y gobernador eran controlados por el mismo partido, normalmente las auditorías estatales se volvían muy laxas. La deuda de estados y municipios sigue incrementándose. En el pasado mes de enero creció en un 21% en comparación al mismo mes de enero, pero del año anterior, de acuerdo a información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los bancos que otorgaron un mayor número de créditos fueron Bancomer, Banorte e Interacciones. Bueno, ahora queremos agradecer la presencia vía Skype de Jacqueline Pechar. Jacqueline Pechar es actualmente comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información. Jacqueline Pechar, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias, Víctor. Y bueno, vía microondas tenemos a Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana y con ambos vamos a seguir reflexionando en torno a esto. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos aquí en esta reflexión en El Observador. Gracias a ti, Víctor, y un saludo a César. Muchas gracias, bienvenidos, porque es importante hablar de transparencia, pero también importantísimo hablar del acceso a la información. ¿Qué tan informados estamos los mexicanos? Jacqueline Pechar, bienvenida, en este asunto de la deuda. ¿Tan informados como para poder actuar y poder exigir? Creo que empezamos a estar bien informados. A partir de 2011, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene en su portal una identificación con claridad de lo que es justamente los empréstitos de las entidades federativas y los municipios y las obligaciones. Pero esto es algo muy reciente y que tiene que ver con que efectivamente la mayor parte de los créditos y de las deudas que tienen estados y municipios están fincadas y respaldadas por lo que son las transferencias federales de recursos a los municipios. Entonces esto hace que sea doblemente responsable tanto la federación como los propios estados y municipios de transparentar estas deudas, estos empréstitos. Bueno, eso me queda claro que debe ser como una responsabilidad que así lo ejecuten, en este caso los estados o municipios. Pero yo en este caso también le preguntaría a Eduardo Bojorquez, ¿habrá transparencia entonces para poder ejercerlo así de esa manera eficiente, eficaz, pero sobre todo responsable? Yo creo que debe haber transparencia en tres momentos de la vida de una deuda. Uno es en el momento en el que se contrata. Como ciudadanos deberíamos de ser capaces de ver en qué condiciones se contrata una deuda, cuáles eran otras alternativas de endeudamiento que tenía un estado, un municipio, la propia federación. Un segundo momento tiene que ver con la fiesta que habían planteado hace unos momentos en el programa, con cómo se van a aplicar los recursos que vienen de la deuda. Y un tercer momento de la transparencia es la rendición de cuentas. ¿Funcionaron esos recursos para los propósitos que se habían dado o se utilizaron de manera inapropiada? Y eso en el ánimo de ver nuevos instrumentos de deuda e inversión en infraestructura. Yo diría que hay tres momentos, César.
Sí. Alejandro, ¿qué tan grave es el asunto de la opacidad en términos de una calificación para poder adquirir un préstamo, ¿no?, por parte de los estados, de las entidades, de los municipios? Sí, nosotros cuando evaluamos la calidad crediticia de un estado, de un municipio, ciertamente tomamos en cuenta un factor que es las prácticas de administración y divulgación de la información, ¿no? Qué tan oportunas, qué tan claras son, porque a veces resulta un trabajo de antropólogo, de arqueólogo, el identificar qué te están reportando, qué te están entregando y con qué periodicidad. Entonces, es un factor central. Con respecto al comentario que hacía Jacqueline, ciertamente hay un registro del monto principal de endeudamiento, aquel que está respaldado con participaciones federales, pero hay otro que es invisible, que es el endeudamiento de corto plazo, que no está garantizado con participaciones y que en muchos casos no requiere de una autorización de instancia alguna, es decir, es totalmente discrecional, y es ahí donde hemos visto eventos de incumplimiento que han estado en la luz pública en los meses recientes. Jacqueline, hay un tema que es inevitable conversar contigo. ¿Qué es lo que nos representa este endeudamiento? Sobre todo la manera en que se contrae, ¿no? Muchas veces, como lo hemos mencionado, mediante, préstamos a corto plazo, deudas a proveedores, en fin, ¿qué nos representa en términos de esta realidad, lamentablemente, de la opacidad en las finanzas públicas en México? ¿Qué nos representa, Jacqueline? Pues lo que representa es que a pesar de que se ha avanzado mucho en las obligaciones de transparentar a dónde van los recursos y qué se hace con los mismos, pues lo que vemos es que hay zonas enormes y de recursos muy cuantiosos, porque lo hemos visto en estas deudas que se han identificado en los distintos estados y en los municipios, que realmente hay zonas en donde no es posible, efectivamente, como dijo Alejandro, identificar no solamente de dónde vienen esos recursos, sino qué se hace con los mismos. Entonces, sí es un asunto preocupante que creo que tiene que ver con la discusión actual en el Congreso sobre las deudas de estados y municipios y sobre la reciente reforma a la ley de contabilidad, a la Ley General de Contabilidad Pública. Y es que hablamos apenas del 2011 a la fecha, lo que se busca pues que se transparente y que haya un acceso. ¿Qué tanto pues entonces el mexicano, Jacqueline, está pendiente de lo que ocurre en su estado, en su municipio? ¿Habrá alguna radiografía que ustedes tengan en cuanto a esos estados o municipios que tienen mayor demanda? Desgraciadamente nosotros lo que tenemos es información que se le hacen, ustedes saben, solicitudes al ámbito federal. Pero, sin embargo, como digo, como buena parte de los recursos, si pensamos, por ejemplo, en la famosa deuda de Coahuila, veremos que buena parte de los empréstitos y de la deuda de Coahuila tenía que ver con el respaldo, digamos, del gobierno federal, y entonces por eso es que es la magnitud de lo que pueden contraer es muy importante, y también es importante que esta información empiece apenas a darse a conocer y empieza a haber una exigencia de parte de la sociedad, pero creo que todavía muy poco consistente, muy poco, digamos, simétrica o sistemática. Hay un tema, Eduardo, que es inevitable al hablar de este asunto, ¿no? El asunto de la corrupción. ¿Qué nos puedes decir, Eduardo, sobre el manejo de esta deuda que lamentablemente, pues en muchas ocasiones nos deja ver, de verdad, hechos tan lamentables como fraudes, así de grave? ¿Qué nos puedes decir, Eduardo? Bueno, yo creo que el tema de la corrupción está directamente asociado con las malas decisiones públicas. Se dice que en presencia de corrupción el interés público no es el interés que se defiende, sino el interés privado, el interés de quienes están tratando de obtener beneficios individuales. Es la razón por la cual, por ejemplo, alrededor del caso de Coahuila, hay funcionarios públicos que han sido señalados como responsables de conductas delictivas, y en el caso de algunos de los municipios, por ejemplo, de Chiapas también. Esa es la parte de corrupción, y yo tengo la impresión de que cuando traemos a la vista estas decisiones públicas, por ejemplo, la responsabilidad que tuvieron los congresos estatales de aprobar estas deudas en algunos de los estados, pues debería de haber no solamente mayor apertura, sino también mayor responsabilidad política. Hubo legisladores que apoyaron la decisión de su gobernador de irse por cierta ruta de endeudamiento sin vigilar, sin entrar a los detalles, y para no entrar en la sospecha, pues sería
fundamental que esas decisiones estuvieran claramente documentadas, fueran públicas, fueran abiertas, como cualquier otro ciudadano. Lo que importa es en qué condiciones contratas ese esquema de deuda. Hace un momento se hablaban de los instrumentos de crédito para los individuos. Por eso es tan importante el costo anual total, ¿no? Que uno sepa en qué condiciones está contratando al momento de firmar la tarjeta de crédito y que no haya otro interés diferente al público al momento de irse a un esquema de endeudamiento. Hemos escuchado que el caso Coahuila fue como que quien destapó esta cloaca, ¿no?, de lo que ocurre en nuestro país, en los estados y municipios en materia financiera, pero es de una falta de corresponsabilidad. ¿Sería también que no ha habido el contrapeso ya? Es decir, que el gobernante, el gobernador en turno, puede maniatar a los congresos en la toma de decisiones. Es una gran pregunta porque por un lado vemos un aparato importante, las auditorías, la Auditoría Superior de la Federación, las auditorías locales, los congresos, es decir, no hay una ausencia, me da la impresión, de verificadores, ¿no? Pero, y es un proceso complejo el contratar un endeudamiento, registrar el endeudamiento ante la Secretaría de Hacienda, es decir, son procesos complejos que están diseñados para tratar de reducir estos riesgos. No lo han evitado. Esa es una buena medida, el que de pronto la Secretaría de Hacienda, los congresos locales participen en la decisión de cómo se toman estas deudas. ¿Cómo lo ves, Jacqueline? Creo que uno de los diagnósticos más claros que existen en torno a este asunto de la deuda y de los empréstitos tiene que ver con la enorme fragmentación en los controles que hay sobre estados y municipios, pero también sobre las propias entidades federativas en cuanto a la manera como ejercen los recursos. Y efectivamente, aunque hay una auditoría superior de la Federación y hace un buen trabajo, resulta que cuando da los resultados, pues ya es demasiado tarde para poder que sirva estos resultados para poder conformar, digamos, el presupuesto anual, identificar qué áreas es en donde habría que incidir de mayor manera. Entonces creo que es una buena señal de coordinación, de ir, digamos, conjuntando esta enorme fragmentación de controles que existe hoy en día. Así es, bueno, vamos a hacer una pausa aquí en El Observador y seguimos con esta reflexión en términos de la deuda de los municipios, y los estados con el futuro hipotecado. En 14 estados del país se concentra el 96% de los 95,000 millones de pesos de deuda contraída en los últimos 4 años. El caso extremo de este endeudamiento es Coahuila, con un adeudo de 8,238,000 pesos. Los otros 5 estados mayormente endeudados en el país son Quintana Roo, con 5,700 millones de pesos, Nuevo León, cuya deuda asciende a 5,303 millones de pesos, el Distrito Federal, con 3,785 millones de pesos, Nayarit, con 3,690 millones de pesos y Sonora, con 3,487 millones de pesos. Para concluir, un último dato: si la deuda de estados y municipios tuviera que ser pagada hoy por los 112 millones de mexicanos, cada uno de nosotros debería pagar 3,882 pesos.